¿Te atreves a ver lo que los demás no quieren? Conoce el Chile marginado de la mano de sus protagonistas. Sé parte de la comunidad de Fundación Paternitas. Hola a todos, muy buenos días a un nuevo capítulo de Marginados. Como siempre, agradecer el patrocinio de Juntos por la Reinserción que cree fielmente nuestro proyecto. Y hoy día tengo un invitado súper especial que lo contacté por TikTok. Por ahí lo conocí, a Pablito Recupera, pero él es Pablo Givenich. Sí. Hola Pablo, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Ya Pablo, cuéntanos un poquitito de tu historia. No sé si partimos cómo fue tu niñez, cómo fue la adolescencia, porque desde ahí, por lo que me estuvimos hablando antes, que ahí empezamos con el tema de las drogas. Claro, es que creo que toda adicción nace desde la historia de vida de las personas. Entonces, sí, hay harto que para poder comenzar a contar todo esto a los orígenes de mi infancia, si bien es cierto, yo vengo de una familia súper normalizada, muy ¿Cómo estructurada? muy estructurada, muy bien compuesta, pero hubieron cosas en la vida que hicieron que la familia se transformara un poco disfuncional. La muerte de mi mamá a mi temprana edad. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía alrededor de 11 años más o menos. Ah, chico. Yo con mi mamá hablaba como guagua a mis 11 años. O sea, yo era uña y mugre con mi mamá. Y cuando muere mi mamá, mi papá cae en una depresión terrible. ¿Y ahí cuántos hermanos tú? Yo y mi hermana grande. Y mi hermana grande estaba saliendo del colegio. Ella siempre muy proyectada en el futuro, porque eso era lo que nos colocaban nuestros papás cuando chicos, pues eran súper emprendedores. Mi papá era comerciante, mi mamá por otro lado también, y eso le inculcaron. Ella logró tener esa estructura porque ella era mayor que yo, entonces logró tener esas bases, y cuando ella ya estaba saliendo del colegio lo que hace es colocarse a hacer lo que ella quería hacer. Y mi papá con depresión en la casa, ¿cachai? Mi mamá... O sea, quedaste... A la deriva prácticamente. Bueno, no puedo negar que antes de eso yo era un tipo que, a pesar de que me iba muy bien en el colegio, yo era súper desordenado, siempre muy aventurero y súper bueno para explorar y cosas así. Entonces, el primer consumo que yo tuve, lo tuve como a los 9 años más o menos, antes que muriera mi mamá incluso. Y fue como una cosa de experimentar con los amigos. ¿Y tus amigos eran de la misma edad o eran más grandes? Mi amigo era mayor con el que me juntaba. ¿Qué probaste? Neoplen. En aquella época el Neoplen sonaba en la tele, salía a calentar la tele. Era boom. Recuerdo que todo termina con el Neoplen cuando a un niño le explotó una bolsa en la cara y se quemó la cara, y desde ahí sacaron el tolueno y empezaron porque todo eso se hacía en los puentes de las caletas de Mapocho. Yo no lo hice ahí, yo lo hice en el patio de un vecino, ¿cachai? Y realmente ni siquiera me acuerdo cómo terminó todo, solo sé que pum, hubo un corte y aparecí como a las 8 de la tarde en la casa así, y todo partió muy temprano en la mañana. Era muy pequeño, y quizás cuánto tiempo estuve haciendo la aspiración, que corté conciencia y quedé botado en el patio de mi vecino, y mi vecino por otro lado, él en la suya, y yo despierto como a las 8 de la tarde y recuerdo tener conciencia de eso e irme para la casa. ¿Y ahí nunca más? Ahí nunca más, hasta cuando muere mi mamá. Yo salgo de octavo básico, mi mamá muere poco antes de salir de séptimo, y yo en octavo empiezo a tener muy malas juntas. ¿De tus mismos compañeros o de tu mismo barrio? No, de mis compañeros. Y mis compañeros vivían en poblaciones bien brígidas, Los Quillayes, Campo Hermoso, y ahí yo me empiezo a meterme en la población, a partir de estas amistades que hago en el colegio, y empiezo a llevarlas para afuera. Y ahí pruebo por primera vez la marihuana. Y eso queda como consumo constante desde octavo básico hasta después muy de adulto. O sea, fue la primera droga que pruebo. Luego de eso aparece la figura del traficante entre medio, donde al ir a comprar marihuana, decís, oye, ¿sabes qué tengo esto? ¿Cachai? Pasta base. Yo en mis aventuras y siempre mi
estas ganas de explorar, y ya, terminé comprando. A partir de esta... ¿Y ahí ya estabas ahí como en media? ¿Tú seguías en el colegio? Sí. Ya. Yo nunca dejé de ir al colegio, eso fue súper increíble. O sea, ahora lo veo y digo, wow, qué raro. O sea, ahora que estudio psicología lo comprendo un poco más, pero en esos momentos fue súper raro porque mis amigos todos abandonaban, todo en la plaza de y yo pescaba mi mochila y nadie me mandaba. Mi papá estaba... Eso es lo que te iba a preguntar, porque quizás tu papá, entre su depresión, no existía, obligaba a ir al colegio. no existía ninguna... Mi papá no iba a reuniones. Yo tuve que hablar con asistentes sociales porque nadie iba... De hecho, sí, súper fome lo que voy a contar, pero... yo en el colegio me mandé muchas cagadas, me robé un montón de cuestiones de los talleres, alguna vez salí pillado, aún así me perdonaron, porque era el niño que iba al colegio sin apoderados, pues, y que llegaba aquí, no sé, y que seguía yendo en el fondo. Entonces, ¿cómo vamos a...? Pero ahí robaba y para poder comprar. Sí, ciertamente, yo nunca robé por hambre ni por nada. Yo pues, te mentiría si te digo que robé por hambre. No, pues era para poder consumir, porque obviamente tu papá... Necesito plata, ¿y para qué? Sí. Es que tampoco iba a llegar a ese lugar de pedirle plata a mi papá, porque mi papá estaba en su volada y le llegaban sus platas de afuera, pero tampoco era una... No era ¿Y tu hermana tampoco estaba tan presente? Mi hermana era cuando aparecía drásticamente y mi hermana me sacó la cresta como varias veces, ¿cachai? Y de ahí... ¿Por qué te cachaba? Sí, pues me pilló muchas veces. Y me entregaba a mi papá, pues. Si mi papá también era súper... criminalizaba mucho la droga. Ya. Y me entregaba a mi papá, que mi papá muerto en la cama no estaba ni ahí, no pescaba así. Y mi hermana muy familiarizada con esto de ser estricto. Ya. Mi hermana fue criada por unos tíos que los sentaban a mis primas, a todas a estudiar todo el rato. O sea, mi hermana, recuerdo cuando saca su diploma, como 3 veces, honores por esto, los honores por esto, otro así, ¿cachai? Entonces mi hermana súper seca, mis primas también, todo el asunto. Ella súper estricta. Mi hermana no lograba comprender esta cuestión. Pero claro, como no vivía contigo, iba... Ya, te sacaba la cresta, entre comillas, te decía tu papá, pero se volvía. No podía hacer mucho, desaparecía y no podía hacer mucho. Cuando se encontraba con un tema de que no tengo apoyo del caballero acá, que no se quiere levantar. Poco se comprendía la psicología en aquellos años también. Yo tengo 41 años, estoy hablando como del 90 y tanto, pasando para el 2000, ¿cachai? Que a los psicólogos, a los locos. Sí, mi papá jamás fue por su depresión a un psicólogo. Y después le dio un cáncer y se murió cuando yo tenía 20. Y ahí eso fue terrible. Ahí fue peor que todo. Fue cuando mi papá muere y yo quedo solo. Ahí yo quedo solo en la casa y desde ahí... Literalmente. Sí, ahí ya no había quien me pusiera freno. Pero aparece una mujer, porque era mi señora, que es mi señora hasta el día de hoy. Se mamó toda mi adicción. Ella tenía 14 años y yo tenía 18 años. Y ella me conoce a mí. ¿Cómo se conocen? Porque yo me juntaba afuera de la casa de ella, literalmente afuera de la casa de ella. Y ¿cómo se llama? Su mamá era como bien comprensiva y un montón de cosas. Sin embargo, ella era súper cuidada, sobreprotegida. Entonces, de repente nos encontrábamos en la puerta y ahí teníamos conversaciones y todo. Porque en el fondo tú eres una mala junta. Me amanecía fuera de la casa, o sea, después salía la mamá y me encontraba afuera, yo todo drogado, dando jugo, unos cabros habían peleado horas antes, sangre por todos lados, botellas quebradas, y esa hueá era de todos los fines de semana, o sea, era de todos los fines de semana, y la mamá siempre se encontraba con eso. Pero de todas maneras, cuando me veían muy muy mal, me pescaban y me metían para dentro de la casa. Entonces yo empecé a adoptar una nueva familia. Porque en el lado donde yo estaba, o sea, cuando llegaba la Navidad, por ejemplo, cuando muere mi mamá a los 11 años, yo nunca más volví a tener una Navidad. Cuando paraba estaba el árbol de Pascua,
estaban los regalos, pero estábamos todas las 9 de la noche ya cenando, abriendo regalos y mi papá se había ido a acostar. Y todo parte en Navidad desde las 12 de la noche, donde los niños después salen a jugar con sus cosas. Entonces eran las 9 de la noche y vos quedás tirado ahí porque tu papá se había ido por un lado, mi hermana ya era grande, y ya esta cuestión de ya le volaba la cabeza, pescaba sus cosas, se iba a los carretes de Navidad de aquellos años y yo quedaba así como tirado, sin hacer mucho. Entonces luego empecé a adoptar a esta otra familia que era la que me rescataba, porque era la mamá de mi señora y mi señora juntas. Entonces ya empecé a hacer como más relación desde otro lado. ¿Y ahí bajó el consumo cuando la conociste? De hecho ahí me entré a un centro de rehabilitación, mi primer centro de rehabilitación, Casa de Acogida La Esperanza. ¿Y ahí cuántos años? Ahí yo de haber tenido 19. Ya. Para mí fue la mejor casa y la mejor experiencia. Yo viví 7 casas de acogida, o incluso un poco más. Ninguna me sirvió, te lo aseguro. ¿Cachai? A mí lo que me termina salvando es la educación y mis propias cosas. Como las herramientas que adquiriste después con el tiempo. Claro, no te voy a decir que no me sirvieron las 7 casas, porque ahí agarré muchas herramientas que hoy en día uso y también puse en juego en esos momentos, ¿cachai? Pero sí encontré caleta de cosas que no... había mucha incompetencia detrás de la rehabilitación. Yo creo que eso fue lo que me tenía choque. Bueno, pero en esta casa de acogida, la casa de acogida La Esperanza, muy buena casa de acogida, yo la tomé muy cabrón. Entonces cuando salgo... ¿Cuánto rato estuviste internado? 1 año y medio más o menos. Yo estaba ya para reeducarme, yo ya estaba sentado ya con la persona que te empiezan a soltar, ya vais 2 veces a la terapia, ya tenéis que salir a buscar pega. Perfecto. ¿Cachai? Primera vez que como reinsertándote. Reinsertándome. Y salgo bien cuenteado, pues, y dije, esta guay es lo mío. Yo dije, y me pongo a estudiar en la USACH. Prevención de riesgo, rehabilitación, de prevención de rehabilitación, no me acuerdo cómo se llamaba bien, y entro y trabajaba de cartero en el día y en la noche estudiaba en la USACH de esta cuestión. Yo no tenía currículum alguno, así que tenía que buscar en lo que cayera y me pongo a estudiar en la USACH, pero al año y medio, mientras yo estaba casi saliendo de la Casa de Esperanza. Todo esto sin consumir, todo este tiempo. Cuando salgo de la Casa de Acogida La Esperanza, yo salgo sin consumir, sí, muy cuenteado, y me pongo a estudiar en la universidad. Pero cuando voy a la universidad, yo llevaba 1 año de universidad y empiezo con las recaídas. Una, después otra, y después ya me veía encerrado en la pieza fumando pasta base, y decía, yo estoy estudiando. Y decía, y acabo de salir del centro de rehabilitación, y Eso fue, creo que... ¿Eso era todo escondido tu polola? Por supuesto, porque vivían muy lejos. Ella vivía en la Florida y yo vivía en la granja. A mí me decían, el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo caminaba desde la granja hasta la Florida. Y cuando terminaba, muchos se entraban. Yo 5 de la mañana yo pescaba mis cuestiones curado y me iba desde la Florida caminando hasta la misma granja. Pasaba por la Leguache. No sé, como 2 horas, y si es que iba muy curado, de repente quedaba tirado, botado por ahí hasta despertar en la mañana. Eran cosas locas las que pasaban ahí. ¿Y por qué cuando tú recaíste la primera vez? Porque siempre cuando recaen como que pasa algo. Pero acá pasó algo, fue que, está ahí en un carrete, Yo creo que me comieron mis propios sueños. Siempre sentí, cuando yo estudiaba en la universidad, era de los que sacaban muy buenas notas. Mis compañeros me dijeron, oye, mira, porque ponían una lista así, oye, Pablo, mira, a ver la nota que te sacaste, siempre era primero y segundo lugar. Entonces me iba muy bien en la universidad, entonces yo decía, como que eso me atrapó todo. Ahora tengo responsabilidad, los sueños se pueden cumplir y un montón de cosas siento yo que me pasaron, porque yo no recaí con nadie a mi alrededor, yo empecé a recaer solito, encerradito, y yo no tenía consumo solitario, yo era de fiesta, de con más gente, de plaza, de piño, de calle, no era de casa.
Entonces, y ahí empezó a consumir solitario. En ese consumo solitario aprendí lo que era volarse con conciencia. Y alguna vez lo escuché en la casa de rehabilitación, pero era tan joven que no lo entendía. Y volarse con conciencia. ¿Qué significa como volarse con conciencia? Que tú hayas asumido tu adicción, más encima hayas logrado entrar a un centro de rehabilitación para preparar tu recuperación y dentro de eso internalizar lo que está en esa terapia, salir y recaer. Y cuando recaes vos decís, concha su madre, mira, en lo que estoy de nuevo, hice esto, hice este otro, yo ya sé por qué me vuelo, yo ya sé que no tengo salvación, weón. Es lo primero que te planteáis, ¿cachai? Hice 1 año y medio de rehabilitación, 1 año y medio de rehabilitación, ¿qué más quieren, weón? Y caigo de nuevamente. Nunca entendí también que la recaída podía ser muy positiva como podía ser muy negativa. Y yo siempre, como aquellos años, no sé si ahora... Sí. Y te lo inculcaban así en las casas de acogida. La recaída es lo más negativo. O sea, tú recaías y te sentaban al medio. Yo recuerdo esas terapias que eran terribles. Decía, vengo a recaer, ya, al medio. Todos a tu alrededor, cada uno se paraba y podía gritarte lo que quisiera, menos garabato. Usted, compañero. Como una terapia de choca, sí. Exactamente. Entonces tú estás parado así con tus manos abiertas, tú sentado y recibiendo. Recibí. Entonces tú entendías que recaer era una... No es lo peor, po. Y desde ahí quizás cuántas cosas. Entonces eso se te pasa por la cabeza y empezáis a hundirte mucho más y a ver el fondo ya no es el mismo fondo que tocaste antes. Porque ahora ni el amor es suficiente, como dice una película de Bill Wilson, cuando el amor no es suficiente. Yo al conocer a mi señora me propongo rehabilitarme. Obvio, pues salir de todo esto. Exactamente. Y luego vuelvo a recaer y luego ya no, ni siquiera el amor de mi señora servía para eso. Entonces ahí yo empecé a decir, wow, esta weá es mucho más poderoso. Yo tenía una loca idea cuando yo le decía a los cabros, tranquilo, weón, si esta generación es inmune a las adicciones, ¿cachai? Yo lo decía así cuando era tranquilo nomás, weón, y se lo decía a todo el mundo. Como que uno puede salir cuando quiera. Claro, exactamente. A pesar de eso entré a un centro de rehabilitación y según también siempre seguí como con la misma idea, ¿cachai? Como que tampoco era una cuestión tan grave, pero ahora me doy cuenta cuando viene la recaída y vienen las bolas con conciencia. Ahora me doy cuenta, wow, qué brígido, 1 año y tanto tratando de salí de la cuestión, yo vi que dejé de consumir y se va todo al carajo, qué raro, dije yo, y ahí empieza un consumo problemático, pero full, ahí se empiezan a combinar un montón de cosas, a pesar de que yo igual había delinquido anteriormente, antes de llegar a mi primer centro de rehabilitación. Ahora delinquir se había formado parte de la adicción, luego lo volví ahora lo entiendo porque son cosas que se van asociando. Que van de la mano, pues, necesitáis plata para poder consumir. Más que eso, a mí esto es un tema de asociaciones mentales, en las que ya cuando tú... Esto es parte de un ritual. En el caso de que tú ya consumes, tu cerebro sabe hasta dónde puede llegar y ya se asoció a eso. Por lo tanto, cada vez que consumas, vaya a terminar robando, porque así funciona tu adicción. Ahora ya no solamente te voláis, ahora también te drogas, o sea, te robas. Eso te lo podría explicar fácilmente con el tema de los cocainómanos que asocian la sexualidad a la cocaína y luego ya consumen cocaína e inmediatamente se les plantea el tema de las prostitutas o el porno, porque ya es parte de tu consumo. Ya ahora no va a ser solo la cocaína, sino que ahora también va a tener una figura pornográfica y también va a tener una figura sexual. Ya como que va todo de la mano. Exactamente, es todo una asociación mental que después ya no te puedes sacar porque es parte de tu ritual de consumo. Incluso hasta cuando vaya a comprar hay un ritual constante de que, no sé, pues, ya vais limpiando la pipa, ya hay cosas que te flashean. Y después esas mismas cuestiones son las que te devuelven la patada del craving cuando
cuando tú estás en recuperación, cuando ya estás libre de todo el asunto, hay cosas que asociaste, como por ejemplo lo que te estoy hablando de esta sexualidad que está en la cocaína. Tú vas caminando y miras a una mujer que te pudiera traer algún tipo de sexualidad hacia ti, más que la mina, ¡pum!, inmediatamente aparece aquí una figura de cocaína, ¡pum!, mujer. Hay centros de rehabilitaciones se preocupan de que eso no ocurra cuando tú salías al consultorio, que no ande mirando porque él tiene problemática en ese lugar, ¿cachai? Así como cabros que, no sé, pues van a los supermercados a comprar, ojo con este weón que es bueno para tirar las manos en el supermercado y es parte de la asociación mental. Si saca algo del supermercado, básicamente es una recaída seca. Si mira a alguien, si anda mirando a las chiquillas en la calle, básicamente para él eso es una recaída seca, porque está haciendo lo que se asociaba antes. Por eso es como seca, porque no llega como al consumo, No tenía el consumo, pero está como en la parte que puede llegar a. Exacto. Ese fue un término que coloca Bill Wilson y Alcohólicos Anónimos, lo que significa recaída seca. Por eso se llama recaída seca, porque yo era bueno para desde ahí viene el término. Entonces, ahí te vas dándote cuenta cómo fue que viniendo de una familia que no tenía problemas con la delincuencia ni nada, Pero no era tu ámbito. No era, yo siempre me dije, yo no debería estar aquí. Que de repente me vi yo tenía amigos complicadísimos, o sea, muy, muy, muy raros, así onda. Estuve en situaciones en las que yo decía, weón, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no sé. Y yo los miraba a ellos y ellos lo disfrutaban, yo no lo disfrutaba. Entonces siempre hubo el contraste. Yo decía, no soy de aquí. ¿Alguna vez te pillaron? ¿Alguna vez caíste preso? Sí, tengo pasas súper cortas, pero sí estuve preso antes de tener 18 años. Estuve en República de Menores, pero fueron unos cuantos días. Ya. Luego, después de los 18 años, estuve en Casablanca y ahí estuve un mes y tanto. Ya, pero nunca condenas largas. Nunca una condena larga. Ahora sí, bien es cierto, me esperaba en la última, cuando yo ya me centro y bajan todas, pasaron tantas cosas juntas. Dentro de ellas, una condena que venía como por 3 años y tanto por un robo en un lugar habitado y toda la cuestión, que me traía una figura en la que yo me empecé a volver a creer en Dios. Por favor, te aseguro que recupero, si me recupero, por favor. Y desde ahí tuve el compromiso, ¿cachai? Tuve que caer en el compromiso de que me dieron el favor, no me fui preso. Terminé firmando por mucho tiempo. Ya. Pero entre firmar los 3 años. Exactamente, no tenía nada que ver con la persona. Tuve mucha suerte y a pesar. Después de otros, ya estuviste en el primer centro 1 año y medio. ¿Cuánto era el promedio que tú estabas en los otros centros? Mira, creo que después de en el que tuve más tiempo fueron 6 meses a las pachas, ¿ya? Ya. Y no. Y ahí tú salías y ya estás de alta, ya estás bien, ¿cómo? No, yo me iba. Sí. ¿Pero por qué te alguna ibas? vez picazón de guata al final. Craving básicamente. En lo que en ese momento cualquier cosa, una discusión contigo hoy día, que pudo haber sido ayer, antes de ayer, pero hoy día yo tengo un montón de quizás recaídas secas que vienen acumulándose, y hoy día esa discusión va a ser una justificación para mí para decirte, ¿sabes qué? Me voy a la cresta, chao, y si no me abrís la puerta salto a la muralla, y te vas nomás, ¿cachai? ¿Y qué pasa en la noche? Termináis consumiendo. ¿Qué era lo que queríais en realidad? ¿Cachai? Siempre saliste a volarte nomás, ¿cachai? La discusión que tuviste con la directora, la discusión que pudiste tener con cualquiera, simplemente fue la excusa para poder arrancarte y tener. ¿Y ahí siempre, todos estos años, fue pasta base? Después cambié, cocaína. Sí. Eso es un cambio que lo hace un montón de personas. ¿Es porque el efecto te dura más? No,
No, es al contrario. De hecho, tú lo ves como una reducción del daño, incluso porque, o sea, mira, yo prohibicionista ni nada, ¿cachai? Tengo una mirada así como bien amplia de toda esta cuestión, porque, como te dije, encontré demasiadas falencias y eso me hizo investigar un montón de cosas que me llevó a cambiar los conceptos que tenemos de droga, ¿vale? Ya. Partiendo desde la definición latinoamericana, contrastada contra unas definiciones que tienen los griegos, ¿cachai? O sea, onda aquí en Chile es sustancia ingerida en el cuerpo que provoca cambios en el cuerpo. Cuando yo leí esa cuestión, yo dije, uy, qué básico, o sea, mi cabro chico se come un dulce y anda revoloteando, ¿cachai? Claro. Y de repente leo a los griegos y los griegos dicen remedio y tóxico, ambos al mismo tiempo, ni lo uno ni lo otro por separado. Y yo dije, wow, esta weá está muy loca. Y empiezo a revisar y claro, hay construcciones sociales que se meten dentro de algunas drogas y dentro de otras drogas. Por ponerte un ejemplo, la psilocibina, los hongos mágicos, tú lo propones y no, que eso me da miedo, no, que hoy que brígido, Sí. ¿ya? Y al contraste de eso, tú le decís, tomemos una cerveza, todo el mundo toma cerveza, todo el mundo toma alcohol. Y cuando tú vas a los estudios científicos, el alcohol es una de las drogas más potentes que existen en el mundo. De hecho, es una de las pocas que te puede matar en el síndrome de abstinencia, a través del delirium tremens. Y cuando veías los estudios científicos de la psilocibina y los hongos mágicos, te empecé a darte cuenta de que lo único que tienen detrás son puras beneficios, es una cuestión sanadora. Entonces decís, ¿cómo se empezó a construir esta weá de que consumen una droga que es completamente maldita y de otro lado hay otras drogas que son completamente sanadoras, pero no tienen un estigma detrás, ¿ah? La alucinación y toda la agua cuando de repente no están así. El tema es que las personas van consumiendo pasta base, a medida se van dándose cuenta lo dañino que es la pasta base, caen en la coca. ¿Y por qué? Su efecto no es que sea más largo, sino que al menos no traspasa lugares que la pasta sí lo hace, ¿ah? La pasta te bloquea, la pasta te hace hacer cosas que no querís. La cocaína, sin embargo, tiene un espacio un poco más abierto. Pero yo siempre lo vi así. Cuando tú estás preso hablan de bailar en una baldosa. Bailar en una baldosa es estar en un espacio así de pequeño. Sí. Básicamente esa es la pasta base, ¿vale? Estoy bailando en una baldosa, en una wea súper chica. Si tú cambias eso por cocaína, tu baldosa un poco más grande, sin embargo, igual estáis dentro de una baldosa, ¿vale? Entonces estáis moviéndote un poquito más, podéis ejercer algunas cosas, ¿cachai? Con la pasta base ni trabajar, pues. O sea, yo nunca pude mantener trabajo ni nada por la pasta base, porque la pasta base te pide, te llama y la cocaína incluso podría hasta pasarla a piola si tuviera que consumirla en la casa, en el trabajo. En tanto, si quería abrir un poco más el camino, yo te digo, la marihuana también es una baldosa, pero una baldosa mucho más grande, donde yo logro empezar a tener cosas. Entonces, si yo puedo ir cambiando eso hasta regularlo a este lugar, se te va a contarte la historia de una de las personas. Yo no trato personas, porque todavía no tengo psicología, pero sí asesor. Entonces, tengo una persona que llega, el ingeniero mecánico, y con problemas con la cocaína, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser un cambio porque tenemos falta de dopamina, por lo tanto fuma marihuana. Deja la coca de lado, cada vez que te dé un craving, fuma tu pito de marihuana. Vamos a tener problema con eso. Él tenía un problema que todos sus clientes se le iban por la cuestión de la coca, y la coca no lo dejaba trabajar mucho. Cuando empieza a fumar marihuana, empieza a lograr contener un poco más su trabajo, ¿cachai? Su baldosa era un poco más grande, ya lograba, ya no se mandaba a la embarrar la noche porque podía ir a dormir. La marihuana no tiene el problema de dejarte pegado en el techo, podía dormir. Entonces, al otro día, después pasó, tipo muy, muy listo también, a los 3 meses ya me estaba diciendo, Pablo, ¿sabes qué?
este cambio fue genial porque ahora ya mis clientes regresaron, ya mi cuestión está bien, pero ahora tengo el tremendo problema. Para fumarme un pito tengo que parar, moler la cuestión, echarla al papel, hacer el pito, esperar. Son como 30, 40 minutos, hermano. Yo estoy tan metido en esta weá que me quita tiempo. Ahora necesito dejar de fumar marihuana. Y ahí tú te das cuenta de que simplemente depende de la calidad y de la cantidad de objetivos y sueños que tengáis. Lo que te va a hacer cambiar el foco mental. Si tú te despertáis temprano en la mañana siendo adicto a la pasta base o a la cocaína, la primera cosa que decís es ¿cómo consumo hoy día? Y cuando tú tenías objetivos muy bacanes, muchos sueños, lo primero que pensáis en el día es ya, hoy día voy a ir a hacer un podcast. Hoy día voy a ir a hacer, ¿cachai, no? Cambia inmediatamente el foco. Y bueno, hoy día es una de las personas que yo podría decir que rehabilité o que lo ayudé a que en el proceso, ¿cachai? Es que eso te va a servir mucho si ya estás ahí estudiando psicología, ya viviste por todas las etapas, ya cachai lo que es la angustia, lo que es la recaer, cómo era la... Craving o picazón de guata. No, es ponerse con conciencia. Craving, sí. El craving es, en inglés vendría siendo como necesidad por consumir irremediable, eso. Necesidad de consumir irremediable, eso es craving, ¿cachai? Y al adicto se le presenta como a lo que le llaman ellos la picazón de guata. Bueno, hermano, es que me pica la guata, quiero pegarme una guata. Picarme la guata es que el cúmulo de angustia se junta en el estómago. Angustia y la necesidad. A muchos les corre tanto esa angustia que tienen que ir al baño antes de consumir. O muchos, después de consumir, tienen que ir, termino de hacer lo que tengo que hacer y me tengo que ir al baño. O si no, al revés, ¿cachai? Es súper pedazo. Ahí conocí a tipos que llegaban vomitando al traficante porque venían con este craving pegado en la guata. Empieza así, una arcada, de repente la arcada pasa incluso a vómito, pero incluso sin haber comido, botáis. Angustia. Es solamente ansiedad, una ansiedad pesadísima. Y ese craving es lo... ¿Te pasó a ti alguna vez? Sí, por supuesto, sí. Hasta el día de hoy yo tengo craving. Los cravings no se te quitan jamás en tu vida. Por eso me costó entenderlo, la adicción es para siempre. Sí, bueno, yo tengo 41 años, te lo podría decir, para siempre. La hueá cuesta caleta. ¿Cuánto lleváis sin consumir? Yo llevo como 4 años y medio, ¿cachai? Porque poco antes de ingresar a la universidad, yo ya se termina el consumo. Y eso parte de otra cosa que dice Bill Wilson de Alcohólicos Anónimos. Yo me encanta, nunca pertenecí a Alcohólicos Anónimos, pero sin embargo, tanto que investigué, Bill Wilson me fascinó. Y el tipo dice, hay una de las formas que tienes para recuperarte es teniendo una experiencia espiritual. Y él la vive, vive esa experiencia espiritual. Igual es súper raro porque él igual tuvo métodos como el LSD, por ejemplo, para combatir la adicción. Entonces, cuando él habla de experiencias espirituales, y yo le bastante investigación, dije, el LSD tiene que estar ahí metido, a eso te referías. Pero, sin embargo, yo viví una experiencia espiritual, como lo que dice Bill Wilson, y luego lo noto, que eso me hace decir, ya hermano, era. ¿Qué te pasó? Siempre confundí, y también hoy día como psicólogo me doy cuenta, siempre confundí un sentimiento que tenía con mi mamá por el hecho de que ella había muerto, ¿vale? Socialmente no podís tenerle rabia a una persona que murió por cáncer porque no tiene la culpa, básicamente, ¿cachai? Por lo tanto, de ti lo que te queda es tener pena, tristeza, melancolía, no sé, un montón de cosas, pero yo no puedo venir a decirte nada, porque ¿qué podría decirte? ¿Vale? Entonces, cuando yo trataba de hablar con mi mamá constantemente, que yo me veía así, pero muy para acá, mamita, tengo pena, ayúdame, la recaída, estos bajones que dan, nunca lograba tener un acercamiento ni nada. Bueno, yo sí, palabras vacías, dejé de ir a ver a mi mamá al cementerio porque para mí era una piedra lo que había ir, ¿cachai? Años sin ir a ver a mi mamá al cementerio, años, porque para mí era una piedra, no había conversación, no había nada ahí, ¿cachai?
Hasta que un día estoy, poco antes de la pandemia, estoy tirado en la cama, ¿no? Me había mandado muchas cagadas y estaba esta cuestión de que de la casa que me iban a meter preso, ¿cachai? Toda la cuestión. Entonces empiezo a hablar con mi mamá, ¿cachai? Y salgo de la pena y digo, esta cuestión es mentira, güey. Me pongo a discutir con ella y le empiezo a gritar y le empiezo a arrojar toda la rabia contenida que tenía. Porque ese era el verdadero sentimiento que yo tenía. Y cuando le empiezo a gritarle todas esas cuestiones, como que siento que me responde. No veo personas, no veo nada, sino que sin embargo solo es mi mente respondiéndome desde... Pero tú decís, wow, ¿cómo llegué a esa reflexión? O sea, esta weá tiene que tener la mano desde otro lugar, no puede ser así nomás, ¿cachai? Y eso, cuando fue tan sanador ese llanto, no lo había experimentado nunca antes. En la casa acogida solamente hubo un terapeuta, y por eso en la casa acogida de La Esperanza, hubo un terapeuta que me tocó así. Por eso yo creo que me tocó, me caló tan hondo esa, que fue la primera, claro. Porque ese tipo me hizo llorar como lloré ese día. ¿Cachai? Descarnadamente así. ¡Wow! Al otro día me sentía así como limpio, así, como una mochila. Y pasaron una semana, 2 semanas, y yo dije, wow, esto fue sanador, weón. Y lo primero que ahí empieza a caer el tema de pandemia, íbamos por ahí por enero y toda la cuestión. Y agarro a los niños porque nos vimos un pasaje bien chico. Y Benjamín, un vecino de por allá, un cabro que no lo podéis mantener dentro de la casa, siempre está afuera. Entonces lo escucháis con una pelota. Yo lo miraba para afuera y afuera estaba la Agustina y entonces nos alcanzábamos a mirar por población, pues entonces nos alcanzábamos a mirar todo entre las ventanas y Benjamín chuteando la pelota afuera. Y yo dije, puta, qué charcha que sea, más encima es como la única entretención siendo pandemia. Y aunque no haya pandemia, lo único que hay aquí es para chutear una pelota. Benjamín esperando a que nosotros saliéramos, a que los niños salieran a jugar a la pelota. Y estoy en esta cuestión de que ya no tenía amigos, no tenía a nadie en todo, porque cuando tú tratas de rehabilitarte, ya todo lo que estaba a tu alrededor jodió, no te sirve de nada. Y todos mis amigos eran todos consumidores o tomaban. Tendría que cortarlo. Y mis amigos se empiezan a ser los amigos de mis hijos. Y mis hijos eran 3. Y ya teníamos como 4 cabros más de los demás. Y los voy a sacar a un cerro, a hacer trekking. No se puede mirar panul, ¿cachai? Pescamos la camioneta y nos fuimos como 6 personas. Y un amigo mío que es de la vuelta, que hasta el día de hoy me compra todo, tiene 25 años y él... yo le dije, oye, vamos, pues, vamos. Fuimos para allá, era el único amigo sano que tengo, ¿cachai? Y él es mucho menor que yo. Llegamos arriba y cuando estábamos en el cerro nos damos cuenta de que había una botella botada y la gente que pasaba la pateaba. La pateaba, ¿cachai? No pescaba. Y los cabros chicos dicen, estos vienen para acá, para el cerro y ni recogen ni una cuestión. Yo agarro la botella, la recojo y dije... Y como necesitaba un espacio, necesitaba amigos también, yo dije, ya, vamos a hacer un compromiso. Vamos a venir todos los domingos al cerro, pero cada vez que vengamos al cerro vamos a venir a recoger basura. Y mi amigo me quedó mirando y dice, si está entretenido, así me convenía mucho a mí. Obvio. Pasaron unos meses y nos llama la televisión, en las noticias nos habían visto hacer cuestiones, ¿cachai? Todo eso está en Instagram, yo lo tengo todo en Instagram, ¿cachai? Y llama al primer periodista de TVN. Oigan, ¿sabes qué? Porque a todo esto mi amigo en una cruzada que tuvimos para mirar los cóndores, que era una weá muy alta, mi niña más chica tenía 4 años, era así de chica, y llegó arriba con bolsa de basura. Entonces arriba todos muy alegres, y mi amigo se puso a conversar con un caballero. Y dice, oye, andan con tantos cabros chicos, y ustedes son una organización. No, somos de una villa, ¿no? Se nos ocurrió esta cuestión. Oye, que dice que yo tengo una amiga periodista y la cuestión le va a contarle esta cuestión. Puta, quedó ahí, nunca creí que nada. Hasta que un día nos llaman y por teléfono nos dicen, ¿sabes qué? Queremos saber qué es lo que ustedes están haciendo y toda la cuestión. Ya, bacán. Salió ese canal, después salió el 13, después nos volvieron a llamar del 7, ¿cachai? Y yo dije, wow,
era cosa de que me saliera de la droga nomás como para hacer weas así como importantes, po, o sea, que tuvieran valor, pues, y empecé a alucinar con el tema de la naturaleza. Sentí que la naturaleza para mí era como el llanto, Tocaba en la tierra, sí, como el llanto que había tenido con mi mamá, ya, ¿vale? como tu catarsis. Exactamente. Ahí estaba todo. Y ahí empecé a cachar el cerro. Y esa cuestión me hizo ya el límite de todo. Esto fue un conjunto de cosas. Entre que estaba que me iba preso, el llanto con mi mamá y el cerro con los cabros chicos. Eso hace en mí ya cambiar. Y dije, ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién va a escuchar a un pastero? Bueno, a un ex pastero que estudiemos, pues, ya, ¿y a quién escuchan esto? Todo esto con el apoyo siempre de tu señora. O sea, Sí. todos estos años. Sí. O sea, Pero- no tenían un altar. Sí. Igual me he hecho varias veces. Bueno, como lo mismo. Exactamente. Si hasta el día de hoy sigue siendo mi pareja, tengo 4 hijos con ella, ¿cachai? 4 hijos me las aguanto todas. Y ahora me las sigo aguantando porque la psicología quita un montón de tiempo, po. Entonces, Sí, pues tenés que estudiar. claro, ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo dijiste? Pucha, ya la otra carrera supongo que la dejaste a la mitad. porque volviste eso con que va, FOMO. sí. Ya, ¿qué te pasó a ti que dijiste ya sabes que quiero estudiar psicología? Eso, estoy en ¿cómo se llama? En cómo querer cambiar. Aparece el cerro con el tema de la naturaleza y yo me pongo a estudiar, a como investigar cuestiones, ¿cachai? Caigo como, lo primero que caigo son en las definiciones de droga y empiezo a cambiar los conceptos. Y ahí aparece el método de reducción del daño, ¿vale? Que básicamente fue lo que yo hice sin saber que existía, ¿cachai? Que fue, cambié pasta base, cocaína, marihuana. Ahora, me doy cuenta de que hubo un círculo, ¿cachai? Siempre se dice que con la marihuana partís, ¿cachai? Yo diría que un poquito antes. Vos partís con el copete, ¿cachai? Que está más normalizado y está en todos lados, ¿cachai? Esa es la verdadera droga Te miran feo. Exactamente. Esa es la verdadera droga de entrada. Entonces, pero sin embargo, saquemos el copete de lado y démosle el crédito que no es tan droga tan dañina. Está marihuana, pasta base, cocaína. Así fue la evolución. Y luego fue cocaína y marihuana, ¿cachai? Entonces, ¿por dónde entraste? ¿Por dónde saliste? Básicamente fue lo mismo que hice. Y yo dije, wow, método de reducción del daño. Y de repente voy a la política pública. Che, y yo, pues esta guay, ¿por qué no la hacen en Chile? Hay una política pública que choca, la abstinencia total desde el principio del tratamiento. Eso es lo que dice que Chile, así funcionan los tratamientos. Sin embargo, tú vas y ahí existe un programa de reducción del daño, pero según yo son puras palabras cliché que agarran de Europa y las meten acá. Y dicen, tenemos programa de reducción del daño, miren lo que está, pero nunca fue así, ¿cachai? Entonces, y yo digo, ya, ¿y a dónde meto esto? ¿A quién le compete esta cuestión? A todo esto, en todos los centros de rehabilitación que yo entraba, al poco tiempo terminaba como líder, ¿vale? Sí, tenía esa facilidad, Ya, porque en los círculos... ¿Líder positivo? Sí, po. Sí, es que los círculos terapéuticos, que más que líder positivo, líder de lo que sea, era un tema de que no era el liderato, sino que era asertivo en el tema de la ayuda. Entonces, cuando había un terapeuta, había un círculo, un compañero contaba cosas y luego cada uno ayuda, porque eso así funciona el tema de los círculos. Las intervenciones mías siempre eran como asertivas. Entonces, desde ahí los terapeutas inmediatamente te empezaban a agarrar, ¿cachai? Veían algo en mí y después pues, se iba. ¿Cachai? Y yo dije, ya, pues, terapeuta, psicólogo, reducción del daño, ya, pero no voy a estudiar técnico. Porque también fue otra cosa. Yo dije, probablemente no le vi el peso al técnico, ¿cachai? Porque solo era... Yo dije, esta weá la vamos a hacer en grande, vamos a ser psicólogo. Y me puse a buscar una universidad. Y ¿qué iba a hacerlo? Yo sí salí cuarto medio, con suerte. ¿Y tuviste que dar prueba de nuevo? No,
entré a una universidad humanista cristiano que tenía un plan para gente despertina que pudiera tener algún como dote, por decirlo así, vaya, su carta, Pero yo no escribí mis cuestiones de adicciones porque dije, ¿dónde el rector no le...? Claro. De hecho, esa fue yo, como te digo, la primera vez que nosotros nos empezamos a hacernos conocidos fue a través de este grupo que se llama Los Church, que es de los niños chicos y que tenía que ver con medio ambiente, ¿vale? Sí. Yo cuando entro a TikTok, lo primero que empiezo a hacer en TikTok eran cosas de medio ambiente. De hecho, el primer video que se viraliza en TikTok es con una guaguita que yo tengo, con la que hago reutilización de vela, porque toda esta cuestión del medio ambiente a mí me trajo una cuestión de reciclaje. Perfecto. Sí, yo mi fundación me encantaría hacerla un círculo de recuperación, donde los recuperados van a recuperar a la naturaleza, porque la naturaleza no tiene mucho... Entonces, a través del reciclaje y hacer un montón de cosas. Conocí un cerro donde botaban un montón de cera, porque había una virgencita arriba, entonces le llevaban vela. Entonces estaba lleno de cera. Yo agarraba la vela derretida, la bajaba y hice un video con mi guaguita. Y ese video hizo como 500.000 visitas y ahí me hice al tiro 5.000 seguidores. En el primer video yo dije, ¡wow! ¡Qué talento! Y después llegó el momento en que dije, a la universidad le planteo esto, ¿vale? Eso fue lo que yo hice. Y a todos les parecía curioso, un grupo de niños chicos que ¿cómo se llama? Que recorre los cerros para nosotros hacer una marcha no violenta y que educaba a las personas, porque cuando nos veía la gente así, decía, oye, mira, los niños chicos andan recogiendo basura, recogen las cuestiones, nosotros nos dábamos cuenta de eso. Iba ahí dándote cuenta cómo funcionaban las cosas. Y ahí yo dije, ese proyecto, como que ese proyecto lo mandé. Y obviamente las cosas de TVN, del Canal 13. O sea, tu cuenta de TikTok partió por esto, partió por medio ambiente. Sí. ¿Y cómo después se fue cambiando? Yo le dije a un profesor, porque en la universidad, cuando yo entro a la universidad, conozco un profesor en Praxis 1, donde básicamente teníamos que hablar de nuestro árbol genealógico y yo no tenía qué decir, pues. Aquí ya, quedé en pelota, me desvistieron completamente, ¿qué hago acá? Y profesor, mire, ya, no tengo mucho que decir, o sea, tengo harto que decir, pero igual es como súper, sí, cuéntamelo, y se lo cuento. Y me dice, guau, la media experiencia de vida, che, eso no, ¿cómo se llama? No pude dejarlo pasar, o sea, todo lo que viviste y ahora estudiando psicología es una guay súper importante. Yo tampoco le tomaba mucho así como... Yo dije, sí, en realidad, ¿para qué tan asustado? Dije yo. Y lo hablé en clase, ¿cachai? En el curso, tengo que presentarme al curso y dije, este es mi mamá, mi papá, este se murió, está acá, después me caminé para acá y tenía que contar tu historia, pues. Fue angustiado todos estos años, bla, 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 bla. Y ahora estudio psicología porque todo lo que aprendí antes de entrar aquí, a través de mi investigación autodidacta, quiero ponerle sustento científico, pues, para que alguien me escuche, no va a decir cuestiones que ya, ¿y quién soy vos para decir esto? Bueno, claro. Tengo un título de psicólogo, podría decirlo, ¿cachai? Entonces, por eso estoy estudiando esto. Y el profesor, cuando terminó esa clase, cambian inmediatamente todas mis... Te empecé a darte cuenta de que, wow, un recuperado en la sociedad es una anormalidad gigantesca. Un aplauso. Y es una súper oportunidad para todas las personas que están con consumo. Sí, pero sin embargo, igual yo digo, bueno, pero ¿cómo se admiran tanto de una cosa que debería ser tan común, cachai? O sea, lo más esperable debería ser de que todas las personas pudieran rehabilitarse, cachai. ¿Y por qué estamos acostumbrados? ¿Y por qué tienen que aplaudirte? Es porque nuestros números son pésimos, ¿cachai? 70% de los adictos se retiran en las primeras entradas, ¿cachai? Entonces empecé a decir, claro, con razón, ¿cómo no va a ser tan espectacular una cuestión así si nos tienen a todos pensando que esta wea es casi salir de un cáncer? Y cuando yo me empiezo a educarme con respecto a esto, te empecé a darte cuenta de que lo único que, el problema que hay es que cuando vaya a la guerra,
tenés que saber contra quién va a ir a pelear, po, weón. Si no sabéis contra quién va a ir a pelear, te va a sacarte la cresta. Era lo que le pasaba a los mapuches cuando pelean contra los españoles, ¿cachai? Que semidioses, el caballo y el hombre es uno solo, ¿cachai? Pero entra Lautaro y se da cuenta que al final era mucho más vulnerable que eso. Básicamente era eso lo que había que hacer. Empezar a saber cómo actúa la droga con respecto a los conceptos que teníamos, ¿cachai? ¿Qué onda? ¿Por qué el alcohol tan normalizado? ¿Qué onda? ¿Por qué estas drogas que parecieran ser tan sanadoras son tan cuestionadas? Y empezáis a, esta cuestión está toda bajo manos negras nomás, pues, ¿cachai? Hay cosas que no se cuentan como se tienen que contar, hay otras cosas que ya, tenemos una lucha contra un semidios porque no tenemos idea quién cresta está al frente de nosotros. Si no te educáis contra lo que tengo frente a nosotros, o sea, tú le preguntas a un adicto, dice usted, ¿cómo te han venido los cravings? ¿Qué es esa weá? Mano, ¿cómo no debe ser que lo que es un craving? ¿Cuánto tiempo estuviste en un centro de rehabilitación? ¿Pero qué es un craving? Una picazón de la picazón de guata, lo que te manda a volarte todo el tiempo. ¿Cómo no voy a saber? Así que ya empecé a tener que educar. ¿Qué es el craving? El craving se provoca por asociaciones mentales. ¿Y eso cuando tú lo habláis en tu TikTok? Por supuesto. Ya. Desde ahí para abajo. Como que empezáis como a volver a enseñar, a culturizar. Esa es mi propuesta. Mi propuesta, más allá de hacer que la gente se rehabilite, mi propuesta es emanciparlos con respecto a esto, ¿cachai? Que las personas sepan discernir ellos mismos, que sepan que que sepan que el alcohol, por mucho que esté normalizado, es una de las drogas más poderosas que existen en el mundo, ¿cachai? Y que no pueden venir a colocar todas las drogas en el mismo paquete, porque no todas las drogas tienen el mismo paquete. Y por otro lado, que no podemos decir no a la droga, porque sin la droga no tendría una montonada de remedios, ¿cachai? Carlos Jung, de psicólogo, o sea, tiene muchos libros escritos él, habla de del remedio para el alma, ¿vale? Cuando yo empiezo a escuchar esto sobre los remedios del alma, el alcohol, las drogas, todo esto, sí, vos decías ahí, ¿a dónde? Y lo relacioné con los griegos. ¿Y dónde está el remedio en la pasta base? En el remedio para el alma. Porque básicamente si yo no hubiese tenido pasta base, probablemente ni siquiera estuviera aquí contando la papa, ¿cachai? Me hubiera muerto de una depresión como lo hizo mi papá, ¿cachai? Porque mi papá murió de un cáncer, pero básicamente fue la depresión la que se lo llevó. Si después de que muere mi mamá, mi papá todo el tiempo estuvo acostado en una cama, no podía levantarse, gracias a que el viejo era pillo, tuvo negocio antes que y a él le llegaban las monedas nomás, ¿cachai? Y la gente siempre fue buena con él, no tuvo problema con que se lo embarraran con monedas, eso lo mantuvo a él vivo, ¿cachai? Y muere de un cáncer. Entonces yo dije, bueno, si fue remedio para mí la pasta base durante el tiempo que lo necesité, ¿cachai? Hoy en día necesito otro tipo de remedios, ¿cachai? Que no son la droga, pero ahí empecé a comprender el porqué de algunas cuestiones, ¿cachai? ¿Y ahora en qué año estáis de psicología? Cuarto año. Ya no me falta nada. No te falta nada. De hecho, ya estoy escribiendo mi tesis. Y mi tesis habla sobre abstinencia total o reducción del daño. Y empiezo a hacer las comparaciones. Dentro de estas comparaciones, lógicamente, reducción del daño con abstinencia total no se llevan bien. Y seguramente, si yo te dijera que Bill Wilson, como te lo contaba antes, se cura prácticamente a la quinta sesión del LSD, ¿cachai? Y él cuando quiere contar esto, no se lo permite, ¿cachai? No le permiten contar esto. Y él tiene un personaje que se llama Bob, que es el segundo a bordo de Alcohólicos Anónimos. Y él se tiene que retirar de Alcohólicos Anónimos porque él trata de contar esta historia por fuera. Y se les propone, en ese momento, ser la casa terapéutica más grande del mundo, 184 países, actúan, funcionan a través de Alcohólicos Anónimos, pero cuando tú ves Alcohólicos Anónimos, de esto no se habla, solamente se hablan de los 12 pasos y un montón de cosas. Lo que hizo, o sea, de los 12 pasos, el círculo terapéutico, de que solamente un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico, todo eso lo dice Alcohólicos Anónimos, pero nunca hablan de lo que hizo. Y cuando tú
¿qué hizo este weón? Hizo reducción del daño, cambió una droga por otra, solamente que le duró 5 sesiones y después tuvo 25 años de abstinencia. Y cuando él está por morirse, está en su lecho de muerte, manda a pedir un trago de alcohol, ¿cachai? Y ahí te das cuenta de que por muchos años de abstinencia que tengáis, en tu retina siempre queda esa weá. O sea, va a ser siempre como una lucha constante. Una lucha constante. Por lo tanto, siempre tienes que estar buscando lugares que te causen, que te provoquen remedios. O sea, ¿sabes qué? Siento yo que cuando tú viajas a tu pasado, yo cuando era cabro chico, como te dije, a mí me iba bien en el colegio, me encantaba escribir. Yo escribía y guardaba mi cuadernito debajo del colchón, ¿cachai? Cuando muere mi mamá, ese cuaderno también murió, ¿cachai? Yo nunca más volví a escribir nada. Y hoy día, por las cosas de la vida, lo único que encontré en mi pieza, tengo lleno de cuadernos por todos lados, porque escribo y estudio un montón de cosas. Entonces, para mí fue volver a la niñez. Y cuando yo asesoro a una persona con respecto a este tipo de temas, lo que hago es volver a recuperar ese niño interior que perdiste. Dentro de ese niño interior existen muchos gustos, ¿cachai? Hay mucha pasión de lo que realmente era tuyo, ¿cachai? Y luego eso te lo fueron quitando con el tiempo, ¿cachai? Probablemente escribir en el colegio con creatividad jamás nunca me lo volvieron a inculcar, ¿cachai? Murió mi mamá y no había nadie que me inculcara. Yo lo hacía por mí, pero cuando ocurre este hecho, pudieron haberlo motivado hacia arriba o en el colegio podrían haber sido no tan normalizados, sino que dejarte la creatividad. Por lo tanto, cuando pasan esos dos hechos, después era fácil quitarte esa creatividad, pues, ¿cachai? Yo hoy en día cuando vuelvo, yo digo, puta, estoy básicamente cuando era cabro chico. Y por eso siento que tengo la posición de la recuperación a través de cuando tú eres niño. Eso es muy sanador, actuar como niño. Por eso hoy día mis amigos son niños. De hecho, mi mejor amigo, que es el que te contaba yo, que todavía sigue cuando hablaba. ¿El del cerro? Sí, él sigue tiene 25 años, pero también sigue siendo bastante niño y es mucho menor que yo. También eso me parece súper particular, porque podría andar carreteando todos los fines de semana y no prefiere ir a conversar conmigo. El fin de semana eso fuimos un cigarrito, conversamos, toda la cuestión y después se va a acostar. Le encanta esa cuestión y me doy cuenta que estoy a nivel así como viviendo como vive un niño. Por eso me importa una raja hacer TikTok o no hacer TikTok, ¿cachai? Porque te digo, cuestionar, un psicólogo tiktokero al psicólogo tiktokero, súper poco académico, súper poco científico, una montonada de cuestiones que caen detrás de la academia. Sí. Y que me importa un comino, ¿cachai? No, de hecho, hablando de eso, ¿cuál era tu TikTok? Para que los que nos estén escuchando te empiecen a seguir. Pablito recupera -2.0. Ya, perfecto. Ese es mi TikTok. Así que ahí los dejamos todos invitados para que te escuchen. Perfecto. Oye, Pablo, impresionante tu historia, me encanta tu resiliencia de todo lo que pasaste en tu vida y ahora con tus 4 niños sanos, estudiando psicología. Un ejemplo, y en el fondo, en el TikTok, para recordar de nuevo, tú cuentas tus experiencias, tú das consejos, te habla mucha gente para pedirte consejos, ¿cómo es? Mira, en TikTok funciona así. Yo en alguna te voy educando con respecto, por ejemplo, las etapas del síndrome de abstinencia. Ya. ¿Vale? Esto vaya a vivir en la etapa del síndrome de abstinencia. No desde mi mirada completamente. Básicamente de artículos científicos. Perfecto. Que yo los asocio con mi vida. Obviamente te pasaron. Exactamente. Entonces... Hay harto artículo científico que voy descartando, esta bueno nunca me pasó. Y probablemente ese artículo científico sí le pasó a otro. Claro. ¿Cachai? Por eso, todo en base a tu experiencia. Eso es educación a través de artículos científicos que pegan mucho con mi historia de vida. Y a eso le agrego un poco de lo urbano, ¿vale? Porque si hubiera metido esta cuestión hacia lo académico, no me pesca nadie, ¿cachai? O sea, me toca hablar como flight, de repente me toca ir acercando más el TikTok para... Uno hace la música, ¿cachai?
a las finales son las formas nuevas de comunicación y hay que ir actualizándose. Sí, ese es el problema también de la academia, ¿cachai? De la educación. Está demasiado desactualizada y no comprende las nuevas comunicaciones de la sociedad. Por lo tanto, así nunca vaya a llegar. Si yo hago charlas en los colegios, ¿cachai? Y es súper autorreferente quizás, pero los profesores igual siempre se me acercan y me dicen, oye, bacán tu charla, bueno, los cabros todos escuchándote así súper. Y llegan otras personas que, claro, no han tenido consumo, sino que vienen de senda, mandados, y los cabros chicos están todos durmiendo. Mire, qué bueno eso, porque nosotros, dentro de las áreas que tenemos en la fundación, está la prevención, que vamos, pero más que hablar directamente con los niños, hablamos con sus apoderados, con sus tutores, que la mayoría son las mamás o las abuelas que lo están criando. Entonces también puede servir. Vamos a pedir por alguna de las charlas, po. Es que sabes que yo trato asesoro también, más que adictos a través de TikTok, yo asesoro a la familia ¿Es que eso? y a la señora, ¿cachai? Es Si el adicto casi ni me habla, ¿cachai? De repente me pregunta, o sea, aparece una señora así, oiga, ¿sabe que mi pareja tiene problemas de droga, bla, 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 bla? Y me cuentan la historia de ya, pero necesito hablar con su pareja, po. Ya le voy a decir que lo contacte. Nunca me contacta. Después me vuelvo a hablar a la señora. Así como la tercera vez que me habla la señora, básicamente al otro lado de haber puesto un chachazo al cabro para que me termine llamando por teléfono, ¿cachai? Entonces, y ellos me preguntan cómo reconocer, y eso es lo que yo quiero, mira. Así como eso es lo que sirve, yo creo. yo lo que quiero es, y lo que trato de hacer a través de mis charlas, para más personas más adultas y cabros jóvenes, onda enseñanza media y cosas así, que ellos sepan reconocerse entre ellos mismos. Oye, mira, Juanito podría estar entrando en una adicción, hay cachado cuando le pica la guata, hay visto cuando le vienen los arcas, y poder hacer que nosotros mismos nos podamos contener, ¿cachai? Exactamente. Yo como pareja, o sea, yo no estoy a favor del adicto, estoy a favor de ambos lugares. Entonces, tú como mujer te encontrás con una persona que es adicta y te empezás a meterte en esa relación, yo quiero que tú sepas lo que puede venir por estar con una persona adicta, ¿vale? Y quiero que tú sepas que no te vengan a meterte el dedo en la boca, que tú sepáis por qué el tipo da vueltas en la casa, que tú sepáis por qué el tipo se encierra en el baño, que tú sepáis por qué llega en las mañanas con las uñas sucias, porque tú sepáis por qué se le salen los pómulos en las mañanas. ¿Y cómo es eso de la uña sucia? La pasta base, la ceniza, ¿cachai? Perfecto. Entonces, la costrita en la nariz, pequeños tips como para que digáis tú, Pongamos ojo. oye, pareciera ser que esta persona con la que me estoy relacionando es adicta. Y desde ahí yo no decirte termina con ella, sino que simplemente desde ahí empezar a tener una forma de mirar distinto, un cuestionamiento distinto, ¿cachai? Ponerte alerta, ponerte alerta. Esa es mi idea, que todo el mundo logre emanciparse con respecto a eso. Pero es que eso yo creo que es lo más importante. O sea, con mayor razón, lo que estáis haciendo, pucha que llegó. No, de verdad, te felicito. Gracias. Y felicito también a tu señora que ha estado todo este tiempo Sí. apoyándote. Y en el fondo ahora tú ya eres un ejemplo para tus hijos, po. Sí, pues siempre me lo dicen, porque en el colegio me encima con las cuestiones de los chachas, ellos como se hicieron como famosos en el colegio, ¿no? ¿Cachai? Entonces después, como no Van sé. a ser como líderes dentro del colegio. Oye, hagamos más actividades. De hecho, 2 niñas que estaban con nosotros, que ahora tienen como 17 años, ellas hacen charlas, pero en unas cosas para cuestiones ambientales, Ya. ¿cachai? Que son de allá de Puente Alto. En Puente Alto hay una cuestión que se llama Cerro de la Ballena. Ya. Pero el cerro, sí, sequito, pero es un cerro que está en la ciudad, pues un cerro, hay un cerro en la ciudad. Y ahí hay una persona que se sabe el nombre de todos los arbustos que hay, de los pájaros y toda la cuestión. Entonces él manda a llamar a las chiquillas cuando hace charlas antes de que suban al cerro y hacen trek, y las chiquillas se van fascinadas a hacer este tipo de cosas. Ya, súper. Y te das cuenta que al final igual hiciste un cambio, porque ellas antes eran como la del celular, como la
¿cómo se llama? Cero conexión. Eso es lo que pasa con los niños. Que le cambió. No tienen cero conexión con la naturaleza. Exactamente. Pero cuando la conocen quedan maravillados porque cualquier aventura es mucho mejor que jugar el Play, po. Mucho mejor, po. Exactamente. Por eso también tenéis que concientizar a los papás para que fomenten esto, po. Exactamente. Porque también es más cómodo. Ay, no. Toma el celu. Domingo, no, ya que se quede viendo el celular, pero hacer una actividad en familia, al final es gratificante para toda la familia. El nivel de prevención que existe en ese lugar. Y cómo te empezáis a afiatar con tus cabros chicos con respecto, porque así relaciones distintas. O sea, luego llegáis, jugáis cartas con tus cabros chicos, niños de 13, 12, ¿cachai? Sentados en la mesa. Eso bueno, pasa mucho en todas las familias, ¿cachai? Porque la mayoría de las familias se sientan hasta para tomar once, están todos con celulares. Sí, po. Nosotros tenemos nuestro espacio porque nos agradamos, ¿cachai? Porque entiende que el celular es súper Aprendieron a compartir en familia, po. sabe que el celular es súper divertido, pero compartir con mis papás también es terrible divertido, po. Porque uno tampoco se hace el agua y que tanto problema. No, somos divertidos, tiramos la talla y nos reímos de todo lo que se tenga que reírse. No eres tan prohibicionista, si al final es lo que está viendo en TikTok, a lo que te puede escucharte a ti no hay distancia, ¿cachai? O sea, por eso. Oh, te felicito. Y ya. Me van a tirar la oreja porque nos pasamos el tiempo, pero estaba tan entretenida la conversación que sí vamos a hacer. Sí. Así que te doy las gracias, Pablo. Espero que esto sea la primera de muchas otras actividades que podamos hacer en conjunto, que nosotros como fundación te podamos ayudar a ti. Así que muchas gracias por haber venido. Perfecto. Gracias a usted. Gracias a usted. Y que te vaya súper bien. Vaca. Chao. Chao a todos. Nos vemos en un próximo capítulo de Marginados.